Deja de quejarte, ya está vendido. Esas palabras lo cambiaron todo. Mi hijo Miguel se plantó en mi cocina como si fuera el dueño del lugar, con los brazos cruzados, sin inmutarse por el desastre que acababa de soltar. Yo necesitaba ese dinero para mi viaje a Italia. Lo miré fijamente con las manos aún húmedas por lavar los platos y la taza de café de Francisca temblando en mi puño. Vendiste el Rolex de tu madre sin consultarme. Papá, en serio, supéralo. Es solo un reloj, solo un reloj. 6 meses después de enterrar a mi esposa de 43 años y mi propio hijo había robado lo único de Francisca que usaba todos los días, que enrollaba cada mañana como ella me enseñó, sintiéndome conectado a ella a través de ese simple ritual. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo ves. La traición tiene un sabor amargo, metálico, como monedas en la lengua. Parado allí en mi cocina de Ciudad de México, mirando a mi hijo de 42 años, que al parecer creía que el duelo tenía fecha de caducidad, lo probé por completo por primera vez. ¿A qué casa de empeño?, pregunté en voz baja. La esposa de Miguel, Alejandra, levantó la vista de su teléfono. Oh, bien, ahora está siendo razonable. Su voz destilaba esa condescendencia particular que había perfeccionado con los años. Honestamente, Domingo, aferrarte a posesiones materiales no es saludable. Francisca no querría que vivieras en el pasado. No me digas lo que Francisca querría, pensé, pero me mordí la lengua. Alejandra me había estado diciendo lo que Francisca querría desde el funeral, usualmente cuando involucraba darles algo a ellos. Casa de empeño. El Dorado en Avenida Revolución, dijo Miguel mirando su reloj. Un aparato Apple caro que probablemente costaba más de lo que valía el Rolex de Francisca. Nos vamos mañana por la mañana. Alejandra ha planeado este viaje por meses. Alejandra lo siguió, deteniéndose en la puerta con esa expresión de simpatía falsa que usaba cuando quería parecer cariñosa. Domingo, realmente deberías considerar terapia. Esta obsesión con las cosas de Francisca no es normal. La puerta se cerró de golpe, dejándome solo con el sabor amargo de la traición y el silencio que se había convertido en mi compañero constante desde que Francisca murió. Pero esto es lo que Miguel y Alejandra no sabían de su patético padre mayor. Había pasado 40 años como gerente de banco. Sabía la diferencia entre rendirse y planear estratégicamente, y ya estaba harto de rendirme. La casa de empeño era exactamente lo que esperaba, estrecha, polvorienta, con esa iluminación fluorescente que hacía que todo pareciera enfermizo. El hombre detrás del mostrador tenía brazos cubiertos de tatuajes y la expresión cansada de alguien que había oído todas las historias tristes del mundo. ¿Vino por el Rolex?, preguntó antes de que yo abriera la boca. ¿Cómo lo supo? Su hijo me advirtió que podría aparecer. Dijo que le costaba soltar. Se encogió de hombros con disculpa. Mire, señor, lo siento por usted, pero los negocios son negocios. Pagué el valor justo de mercado. Valor justo de mercado. Como si hubiera un precio estándar para 43 años de matrimonio, para el sonido de Francisca enrollando ese reloj cada mañana mientras se preparaba el café, para el peso de él en mis manos cuando la enfermera del hospital me lo entregó en una bolsa plástica junto a su anillo de bodas. Lo compro de vuelta, lo que sea que necesite. El hombre, cuyo gafete decía Daniel, se vio incómodo. Ya está vendido. Un tipo vino esta mañana, pagó en efectivo. No hay devoluciones en este negocio. Mi corazón se hundió. Algún extraño andaba por Ciudad de México con el reloj de Francisca, y yo nunca lo vería de nuevo porque mi hijo necesitaba dinero para pizza en sus vacaciones italianas. Pero mire, continuó Daniel, bajando la voz, encontramos algo raro cuando lo limpiamos para la venta. Desapareció en la habitación trasera y volvió con un sobre manila pequeño. Había un compartimento oculto en la parte de atrás. Un trabajo profesional. Debió hacerlo un joyero. Encontramos esto adentro. Dentro del sobre había un papel doblado, amarillento por el tiempo. En la letra cuidadosa de Francisca, cumpleaños de Domingo, 15 de julio de 1955, el día que supe que me casaría con él. Debajo, una serie de números y letras que parecían un código. SS4457MX0815DS. Miré el papel, con las manos temblando. Francisca nunca había mencionado un compartimento oculto. En 43 años de matrimonio, había guardado este secreto, escondido a plena vista en su muñeca.
¿Reconoce esos números?, preguntó Daniel. Negué con la cabeza, pero algo en ellos me resultaba familiar. Parecían una contraseña o número de cuenta. Francisca había sido meticulosa con los registros, siempre anotando números importantes en su letra precisa. El tipo que compró el reloj, dije de repente. ¿Cómo era? La expresión de Daniel se volvió más reservada. ¿Por qué? Porque mi esposa escondió esto por una razón, y creo que quien compró ese reloj podría llevarse una sorpresa. Señor, realmente no puedo. Por favor. Me incliné hacia adelante, dejando que Daniel viera el duelo que aún estaba fresco después de 6 meses. Ese reloj es todo lo que me queda de ella. No le pido que rompa leyes. Solo quiero saber si el comprador parecía saber del compartimento. Daniel se quedó callado un largo rato estudiando mi rostro. Finalmente, suspiró. No dijo mucho, pero cuando mencioné que encontramos algo adentro, se interesó mucho. Preguntó si lo habíamos abierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Le dio un nombre? Pagó en efectivo. No se requiere papeleo para compras. Daniel hizo una pausa, pero preguntó específicamente por relojes que habían entrado recientemente. Dijo que coleccionaba Rolex Vintage. Alguien había estado buscando el reloj de Francisca en particular. ¿Pero por qué? ¿Y cómo sabían del compartimento oculto? Le agradecí a Daniel y caminé de vuelta a mi auto. El papel ardía en mi bolso como un secreto que no estaba seguro de querer descubrir. Francisca lo había escondido por 47 años. Escondido de mí. ¿Qué más había estado ocultando mi esposa? Esa noche me senté en el escritorio de Francisca en nuestro dormitorio, rodeado de 43 años de registros financieros. Francisca había guardado todo: estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, estados de inversiones, todo archivado en su manera precisa y metódica. El código del reloj me miraba desde el papel: SS4457MX0815DS. Había revisado cada cuenta que teníamos, cada inversión, cada caja de seguridad. Nada coincidía con esos números. Francisca había sido conservadora con las finanzas. Cuenta de ahorros, cuenta corriente, un fondo de retiro modesto. Nada fancy, nada escondido. O eso pensaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi búsqueda. El nombre de Miguel parpadeaba en la pantalla. Papá, Alejandra está molesta. Dice que armaste un escándalo en la casa de empeño. Casi me reí. ¿En qué mundo intentar recuperar el reloj robado de mi esposa era armar un escándalo? Fui a comprar de vuelta el reloj de tu madre. Desafortunadamente, alguien más ya lo había adquirido. ¿Ves? Problema resuelto. Hora de seguir adelante. La ligereza en su voz me apretó el pecho de ira. Este era el hijo de Francisca, el bebé por quien Francisca había hecho turnos dobles, el niño a quien enseñó a lanzar una pelota y cambiar un neumático. ¿Cuándo se había vuelto Miguel tan frío? Miguel. Había algo escondido dentro del reloj. Tu madre me dejó un mensaje. Silencio al otro lado. Luego, ¿qué tipo de mensaje? Aún no estoy seguro, pero parecen números de cuenta o una contraseña. Papá. La voz de Miguel cambió, se volvió más alerta. ¿Qué decía exactamente el mensaje? Algo en su tono me hizo dudar. Era lo más interesado que Miguel había sonado en algo relacionado con su madre desde el funeral. Solo unos números, dije vagamente. Probablemente nada importante. Tal vez debería pasar por ahí, ayudarte a descifrarlo. Ahora sí me reí, amargo y cortante. Ayer me dijiste que dejara de vivir en el pasado. Hoy quieres ayudar a revisar las cosas de Francisca. Solo trato de apoyarte. Al robar su reloj, Miguel suspiró pesadamente. Bien, sé terco, pero no vengas llorando cuando te vuelvas loco persiguiendo fantasmas. Después de colgar, miré el teléfono. El interés repentino de Miguel era sospechoso, pero no podía entender por qué. Había dejado claro que consideraba las posesiones de Francisca como sentimentales sin valor, a menos que no fueran solo sentimentales. Volví al escritorio, pero esta vez lo abordé de otra forma. En lugar de buscar cuentas que coincidieran con los números, empecé a buscar patrones. Francisca había sido contadora antes de jubilarse. Pensaba en sistemas, en progresiones lógicas. SS podía ser seguridad social. El número de Francisca empezaba con 457, pero no 4457.
MX podía ser México, donde habíamos vivido todo nuestro matrimonio. 0815 me hizo pausar. 15 de agosto, nuestro aniversario de bodas. DS era más difícil. Las iniciales de Francisca eran FS. Las mías eran DS, Domingo Sánchez, mis iniciales. El código incluía mis iniciales. Saqué mi laptop y empecé a buscar. Cuentas bancarias suizas usaban códigos así. También firmas de inversión offshore. 3 horas después, lo encontré. Soluciones seguras de inversión basada en las Islas Caimán. Su sitio web era discreto, profesional, dirigido a individuos de alto patrimonio que buscaban privacidad y seguridad. La página de inicio de cuenta requería un número de cliente y contraseña. Con dedos temblorosos escribí SS4457MX0815DS en el campo de número de cliente. Apareció número de cuenta válido. Ahora necesitaba la contraseña, algo que solo yo sabría, algo que Francisca sabía que yo descifraría. Probé nuestra fecha de bodas, nuestra dirección, mi cumpleaños. Nada. Luego recordé la nota. Cumpleaños de Domingo, 15 de julio de 1955. El día que supe que me casaría con él. No mi cumpleaños real. El 15 de julio fue el día que nos conocimos. En un baile de verano en el Parque Chapultepec, Francisca siempre decía que esa noche supo que se casaría conmigo algún día. Escribí 071555 y contuve el aliento. Acceso concedido. La pantalla que cargó después me hizo jadear. Saldo actual de la cuenta: $2.470.296. Francisca había escondido casi $3 millones de mí durante todo nuestro matrimonio. Miré la pantalla hasta que los números se grabaron en mis retinas. $2.800.000 en una cuenta que nunca supe que existía, en un banco del que nunca había oído, ocultada por una esposa que pasó 43 años convenciéndome de que vivíamos al día. Cada discusión sobre dinero, cada vez que recortaba cupones o compraba genéricos o remendaba las camisas de trabajo de Francisca en lugar de comprar nuevas, todo mientras ella tenía millones en una cuenta offshore. Mi primer instinto fue ira. Una rabia blanca y ardiente por el engaño, por las mentiras por omisión, por 43 años preguntándome si tendríamos suficiente para el retiro mientras Francisca secretamente acumulaba una fortuna. Pero luego cliqué en el historial de la cuenta. El primer depósito fue en 1982, 3 años después de que naciera Miguel. $5.000. La nota decía: inversión inicial de herencia, FS. Francisca nunca mencionó herencia alguna. Desplacé por años de depósitos, todos relativamente pequeños, 500 aquí, 1.000 allá. Contribuciones regulares que explicaban por qué Francisca era tan cuidadosa con nuestro presupuesto familiar. No había estado escondiendo dinero de nuestros ingresos. Había estado construyendo algo separado. Los depósitos continuaron estables hasta 2008. Luego saltaron drásticamente. En lugar de cientos, Francisca depositaba 10 y 20.000 a la vez. La nota en esos depósitos mayores me heló la sangre. Liquidación de bienes raíces, propiedades en Ciudad de México. Francisca había estado comprando y vendiendo bienes raíces sin mi conocimiento, propiedades que nunca vi, inversiones de las que nunca me consultó, negocios que aparentemente la hicieron rica. ¿Cómo vives con alguien 43 años y no sabes que conduce transacciones secretas? Cliqué en los mensajes de la cuenta y encontré una carpeta etiquetada: para Domingo, acceso de emergencia solamente. Dentro había un archivo de video subido 3 meses antes de que Francisca muriera. Dudé antes de reproducirlo. Lo que sea que Francisca tuviera que decir sobre esta fortuna secreta, no estaba seguro de querer oírlo. Pero estaba solo en nuestro dormitorio a medianoche. Mi hijo había robado la única pista de este misterio, y aparentemente era rico más allá de mis sueños. Listo o no, necesitaba respuestas. El rostro de Francisca llenó la pantalla viéndose más vieja y cansada de lo que recordaba. Estaba sentada en su oficina del trabajo, probablemente grabado durante su almuerzo. Domingo, si estás viendo esto, me he ido. Y algo salió mal. Su voz era firme, pero sus ojos parecían tristes. Esperaba que nunca necesitaras acceder a esta cuenta, que envejeciéramos juntos y te lo contara algún día en la cena. Hizo una pausa, frotándose el rostro con el gesto que usaba cuando resolvía un problema difícil. El dinero no es mío, cariño. Era de mi padre.
escondido antes de morir en 1981. Me hizo prometer mantenerlo en secreto, protegerlo, usarlo solo si nuestra familia estuviera en verdadero peligro. El padre de Francisca había muerto cuando Miguel tenía 2 años. Recordaba a Francisca devastada, recordaba la herencia modesta que pagó nuestra hipoteca. Aparentemente, había mucho más. Mi padre vio lo que la depresión hizo a las familias, cómo la estabilidad podía desaparecer rápido. Quería asegurarse de que sus nietos siempre estuvieran protegidos, sin importar qué pasara. Francisca miró directo a la cámara y sentí como si estuviera a mi lado. He estado invirtiendo el dinero con cuidado, de forma conservadora. Cada centavo está documentado. Cada transacción es legal. Ha crecido porque lo he reinvertido por 40 años, pero la cantidad original era para emergencias, un seguro contra catástrofes. El video continuó con Francisca explicando detalles de la cuenta, estrategia de inversión, protecciones legales, pero me quedé atascado en una frase. Esperaba que nunca necesitaras acceder a esta cuenta. Francisca había muerto de un infarto en el trabajo, repentino, inesperado, sin señales. ¿Cómo podía saber que necesitaría este dinero? A menos que la catástrofe que protegía no fuera aleatoria. A menos que Francisca supiera algo sobre nuestra familia que yo apenas empezaba a entender. A la mañana siguiente, llamé al trabajo en la biblioteca diciendo que estaba enfermo. Por primera vez en 6 meses, tenía algo más importante que organizar libros devueltos y callar adolescentes. Necesitaba entender qué quiso decir Francisca con verdadero peligro. La cuenta de inversión tenía registros detallados de 40 años, pero empecé con las transacciones recientes. El último depósito de Francisca fue 2 semanas antes de morir. $25,000 con la nota. Venta de propiedad. Liquidación de emergencia. Liquidación de emergencia. Francisca había estado convirtiendo activos en efectivo justo antes de su muerte. Pasé la mañana investigando cada transacción de propiedades que Francisca hizo. La mujer con quien estuve casado 43 años aparentemente era una magnate inmobiliaria secreta, comprando y vendiendo propiedades por toda Ciudad de México, con dinero que no sabía que existía. Pero esto es lo que me heló la sangre. Cada propiedad que Francisca vendió en el último año fue comprada por el mismo comprador, una compañía llamada Inversiones Sánchez S.A. Sánchez era también el apellido de Miguel. Agarré mi teléfono y llamé a mi sobrino Danilo, que trabajaba en bienes raíces. Si alguien sabía de transacciones en Ciudad de México era él. Tío Domingo, ¿cómo estás? Estoy bien, cariño. Escucha, necesito preguntarte algo. ¿Has oído de una compañía llamada Inversiones Sánchez S.A.? Danilo se quedó callado un momento. De hecho, sí. Han estado activos lately, comprando propiedades en buenos barrios. Tratos en efectivo, moviéndose rápido. ¿Por qué? ¿Sabes quién es el dueño? Puedo averiguarlo. Dame una hora. Pasé esa hora revisando el escritorio de Francisca con más cuidado, buscando documentación sobre sus negocios inmobiliarios. Escondida al fondo de su archivador, detrás de 40 años de declaraciones de impuestos, encontré una carpeta marcada Pólizas de seguros. Pero en lugar de documentos de seguros, la carpeta contenía contratos, escrituras de propiedades y correspondencia relacionada con las inversiones de Francisca. Al fondo del montón había una carta que me hizo temblar las manos. Era de un investigador privado, fechada 6 meses antes de la muerte de Francisca. Señora Sánchez, por su solicitud, he completado la investigación sobre las actividades financieras de su hijo, Miguel Sánchez. Mis hallazgos son preocupantes. Su hijo ha acumulado aproximadamente $180,000 en deudas de juego con varios sitios de apuestas offshore. También ha tomado múltiples préstamos de alto interés contra su negocio usando información fraudulenta sobre sus ingresos y activos. De mayor preocupación son las consultas que el señor Sánchez ha hecho sobre su patrimonio. Ha contactado a 3 abogados diferentes preguntando sobre leyes de herencia y el proceso para impugnar testamentos. También ha indagado sobre procedimientos de poder notarial y facilidades de cuidado para ancianos. Creo que su hijo planea declararla incompetente para ganar control de sus activos. El papeleo que he descubierto sugiere que ha investigado esta opción por varios meses. Recomiendo tomar pasos inmediatos para proteger sus activos y asegurar la seguridad financiera de su esposo. Atentamente, Tomás Chávez, investigador privado. Mi teléfono sonó. Danilo. Tío Domingo, no vas a creerlo. Inversiones Sánchez S.A.
Es propiedad de Miguel Sánchez. Tú, Miguel. Cerré los ojos, las piezas encajando al fin. Francisca no me había escondido dinero a mí. Lo había escondido de Miguel. Cada venta de propiedad, cada depósito en efectivo, cada liquidación de emergencia había sido Francisca moviendo activos sistemáticamente fuera del alcance de Miguel. Francisca sabía que su propio hijo planeaba robarnos, pero murió antes de advertirme, dejando solo el compartimento oculto en su reloj como pista para encontrar la verdad. Mi hijo no robó el Rolex de Francisca por dinero de vacaciones. Lo robó porque buscaba exactamente lo que yo encontré: acceso a la fortuna oculta de Francisca. Y ahora que Miguel sabía que encontré algo en el reloj, no pararía hasta descubrir qué era. Aún estaba sentado en la silla de Francisca, mirando el informe del investigador, cuando oí la llave de Alejandra en la puerta principal. Tenía una copia desde el funeral, supuestamente para chequearme cuando Miguel trabajaba. Ahora entendía que había estado chequeando los activos de Francisca. «Domingo, ¿estás aquí?». La voz de Alejandra resonó por la casa, artificialmente dulce. Miguel y yo pasamos antes de ir al aeropuerto. Rápidamente empujé el informe del investigador de vuelta a la carpeta y minimicé la cuenta offshore en mi laptop. Cualquiera que fuera el juego de Miguel y Alejandra, necesitaba entender las reglas antes de revelar mi mano. «En el dormitorio», respondí. Aparecieron en la puerta momentos después. Miguel cargando una maleta pequeña y Alejandra vestida con un atuendo que gritaba vacaciones caras. Sus gafas de sol de diseñador probablemente costaban más que el alquiler de la mayoría. «Solo queríamos despedirnos», dijo Miguel, pero sus ojos escaneaban el escritorio de Francisca, inventariando los papeles esparcidos alrededor de mí. «¿En qué estás trabajando?». «Revisando las cosas de tu madre», dije con cuidado. «Hay tanto que nunca supe». Alejandra dio un paso más cerca, su mirada fija en la pantalla de mi laptop. «¿Encontraste algo interesante?». La pregunta sonó casual, pero capté la atención aguda en su voz. Estas no eran visitas de cortesía, eran misiones de reconocimiento. Solo viejos estados de banco y registros de impuestos. Tu madre era muy meticulosa con el papeleo. Miguel se relajó un poco. Sí, mamá era obsesiva con los registros. Probablemente guardó cada recibo de los últimos 20 años. De hecho, dije, decidiendo probar su reacción. Encontré algo extraño. Tu madre tenía una cuenta de inversión que no conocía. Nada mayor, solo unos miles. El cambio en sus expresiones fue inmediato e inconfundible. Miguel dio un paso adelante, intentando parecer casual, pero fallando por completo. ¿Una cuenta de inversión? ¿De qué tipo? Aún no estoy seguro. El papeleo es confuso. Tal vez necesite contratar un contador para ayudarme a descifrarlo. Alejandra intercambió una mirada rápida con Miguel. Podríamos ayudarte con eso. Miguel es bueno con documentos financieros. Apuesto que lo es, pensé, recordando el informe del investigador sobre las deudas de juego de Miguel y aplicaciones de préstamos fraudulentas. Es muy amable. Pero ya hice una cita con la antigua firma de contabilidad de Francisca. Ellos sabrán cómo manejar sus inversiones apropiadamente. La mandíbula de Miguel se tensó. «Papá, esos tipos cobran $300 la hora. Puedo revisar el papeleo gratis. Puedo pagar $300 la hora, Miguel». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. La máscara de preocupación de Alejandra se resbalaba, revelando a la mujer calculadora debajo. Miguel vibraba prácticamente con energía frustrada. «Deberíamos irnos», dijo Alejandra finalmente. «No queremos perder el vuelo». Pero Miguel no se movió. «Papá, sobre el mensaje que encontraste en el reloj de mamá, tal vez debería echarle un vistazo a esos números antes de irnos, solo para asegurarme de que no sean algo importante». «¿Qué números?», preguntó Alejandra bruscamente. Miguel le lanzó una mirada de advertencia. Papá encontró un código en el reloj. Probablemente nada, pero nunca se sabe. Ahora Alejandra estaba totalmente alerta, su excitación por las vacaciones reemplazada por enfoque láser. «¿Qué tipo de código?». Me puse de pie lentamente, usando mi altura completa para mirar abajo a mi nuera. «El tipo que no es de su incumbencia». El rostro de Alejandra se sonrojó. «Disculpa, ¿me oíste?». Mi esposa me dejó un mensaje privado. Privado siendo la palabra clave. «Papá». Miguel se interpuso entre nosotras, su voz adoptando ese tono patronizador que había aprendido a odiar. «Somos familia.
No hay necesidad de secretos. ¿Secretos? Casi me reí de la ironía. Como las deudas secretas de juego o la compañía secreta que has usado para comprar propiedades con dinero que no tienes. El color se drenó del rostro de Miguel. La boca de Alejandra se abrió. No sé de qué hablas, dijo Miguel, pero su voz temblaba ahora. ¿Inversiones Sánchez S.A. te suena? Vi ambos rostros palidecer. Tu madre lo sabía, Miguel, lo sabía todo. Alejandra se recuperó primero, su voz volviéndose viciosa. Viejo loco, no sabes nada. Sé que tu esposo debe $180.000 a sitios de apuestas offshore. Sé que ha estado investigando cómo declararme incompetente y sé que lo ha planeado por meses. Miguel se desplomó contra el marco de la puerta como si le hubieran cortado los hilos. La pelea se fue de él por completo. ¿Cómo? Susurró. Tu madre contrató un investigador privado. Cada mentira, cada deuda, cada plan que hiciste para robarnos. Todo está documentado. Caminé al escritorio y saqué el informe del investigador, viendo el rostro de Miguel mientras reconocía el membrete. Francisca me protegió de ti, incluso después de su muerte. Ese código que tanto te interesa es la llave a más dinero del que has soñado. Dinero que nunca, jamás, te pertenecerá. Alejandra agarró el brazo de Miguel. Necesitamos irnos ahora. Pero Miguel me miraba con algo que parecía respeto por primera vez en años. Realmente lo sabía. Sabía que su hijo planeaba robar a su propio padre. ¿Qué tipo de hombre te hace eso, Miguel? Por un momento, Miguel pareció el niño que crié, confundido y avergonzado. Luego el agarre de Alejandra en su brazo se apretó, y el momento pasó. Esto no ha terminado, siseó Alejandra mientras se dirigían a la puerta. Sí lo ha hecho, grité tras ellos. Terminó el día que decidieron que valía más muerto que vivo. 2 días después de la salida dramática de Miguel y Alejandra, mi timbre sonó a las 8 de la mañana. A través de la mirilla vi a una mujer en traje caro con un maletín. Detrás de ella, un hombre que parecía salido de un catálogo de escuela de leyes. Señor Sánchez, soy Catalina Vargas de Vargas Morrison y Asociados. Este es mi colega, Diego López. Representamos a su hijo Miguel en algunos asuntos legales familiares. Asuntos legales familiares. Esa era una forma de ponerlo. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. ¿En qué puedo ayudarlos? Catalina sonrió con esa calidez practicada que probablemente costaba $300 la hora. Señor Sánchez, su hijo está preocupado por su bienestar. Nos pidió discutir opciones que podrían beneficiar a todos, como poder notarial. Diego dio un paso adelante, sacando una tableta. Entendemos que puede haber descubierto cuentas financieras que su difunta esposa mantuvo privadas. Aunque estamos seguros de que tenía buenas intenciones, manejar inversiones complejas puede ser abrumador, especialmente durante el duelo. Abrumador. Como si no hubiera pasado 40 años manejando las finanzas del hogar al centavo mientras Francisca jugaba secretamente a ser magnate inmobiliaria. Aprecio su preocupación, pero soy perfectamente capaz de manejar mis asuntos. La sonrisa de Catalina no flaqueó. Por supuesto que lo es, pero considere esto. Su hijo podría ayudar a cargar esa carga. Hemos redactado documentos que darían a Miguel poder notarial sobre sus decisiones financieras, solo temporalmente, hasta que haya tenido tiempo de duelar apropiadamente. Temporalmente, repetí. ¿Y quién determina cuándo termina mi periodo de duelo? Diego intercambió una mirada con Catalina. Eso sería a su discreción. Naturalmente, naturalmente. Di un paso atrás hacia mi puerta. Señores, creo que hemos terminado. Señor Sánchez. La voz de Catalina se agudizó ligeramente. Su hijo está preparado para presentar una petición ante la Corte respecto a su competencia mental. Está preocupado por decisiones financieras erráticas que ha estado tomando. ¿Qué decisiones erráticas? Acceder a cuentas offshore, conducir transacciones financieras internacionales sin guía profesional. Para un observador externo, podría parecer que no piensa con claridad. La amenaza era cristalina. Firma el poder notarial voluntariamente o te declararemos incompetente por la fuerza. ¿Saben qué es interesante de las amenazas? Pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Solo funcionan si la persona amenazada no tiene mejores abogados que ustedes. La máscara profesional de Catalina se resbaló un poco. Disculpe, dije que pueden decirle a mi hijo que su plan no funcionará. Francisca me dejó más que dinero. Me dejó protección.
Cerré la puerta en sus caras y llamé inmediatamente al número que encontré en los archivos ocultos de Francisca. Tomás Chávez, el investigador privado, contestó al segundo timbre. Señor Chávez, soy Domingo Sánchez, viudo de Francisca Sánchez. Señor Sánchez, esperaba su llamada. Francisca me dijo que podría necesitar mis servicios algún día. Lo hizo. Hace unos 6 meses, Francisca me pidió preparar un paquete completo de defensa legal en caso de que alguien intentara desafiar su competencia o su derecho a sus activos. Todo está listo. Francisca había estado 3 pasos adelante, incluso en la muerte. ¿Qué tan listo, señor Chávez? Para cuando termine presentando evidencia de las deudas de juego de su hijo, aplicaciones de préstamos fraudulentas e intentos de manipular familiares ancianos, será afortunado si no enfrenta cargos criminales. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Señor Chávez, creo que es hora de hacer algunas llamadas. La oficina de Tomás Chávez estaba en un edificio elegante del centro que gritaba servicios legales caros. Pero mientras me sentaba frente a él, revisando el paquete de defensa de Francisca, me di cuenta de que mi esposa había planeado esta confrontación mucho antes de morir. Su esposa fue exhaustiva, dijo Tomás, esparciendo documentos por su escritorio de caoba. Registros bancarios mostrando las pérdidas de juego de Miguel, grabaciones de audio de él discutiendo planes para declararlo incompetente, incluso fotografías de él reuniéndose con abogados de planeación patrimonial. ¿Grabaciones de audio? Tomás asintió sombríamente. Francisca sospechaba que Miguel planeaba algo. Así que hizo instalar micrófonos en su casa el año pasado, completamente legal, ya que era su propiedad. Pensé en todas las conversaciones que Miguel y Alejandra tuvieron en mi cocina los últimos 6 meses. Cada comentario despectivo sobre mi estado mental, cada cálculo sobre los activos de Francisca, cada broma cruel sobre meterme en un asilo. Francisca lo había oído todo. Hay más, continuó Tomás. Francisca también descubrió que Alejandra lo ha estado aislando sistemáticamente de familia y amigos. Ha estado diciendo a la gente que se está volviendo senil, que necesita supervisión. Las piezas encajaron. ¿Por qué mi cuñado dejó de llamar? ¿Por qué los vecinos se ponían incómodos al verme? ¿Por qué mis amigos del club de lectura me trataban como si fuera frágil? Alejandra había conducido una campaña de susurros, preparando el terreno para el desafío legal de Miguel. ¿Qué tan extensa es la evidencia? Lo suficiente para destruir cualquier desafío de competencia y probablemente meterlos a ambos en la cárcel por abuso a ancianos y fraude intentado. Tomás sacó una carpeta gruesa, pero hay algo más. Francisca dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si alguna vez necesitaba acceder a la cuenta offshore. Me entregó un sobre sellado con mi nombre en la letra cuidadosa de Francisca. Dentro había una carta fechada una semana antes de la muerte de Francisca. Mi queridísimo Domingo, si lees esto, entonces Miguel ha mostrado sus verdaderos colores y has descubierto la cuenta que construí por 40 años. Lo siento no poder contártelo en vida, pero necesitaba protegerla de Miguel hasta el momento adecuado. El dinero no es solo una herencia, es justicia. Cada centavo vino de inversiones que hice usando información que Miguel pensaba ocultar de nosotros. Cuando empezó su compañía inmobiliaria, presumía de sus tratos internos y inversiones garantizadas. Lo que no sabía era que yo escuchaba e invertía en las mismas oportunidades con dinero que él ignoraba. Miguel financió sin saber su propia caída. Cada propiedad que él volteaba, yo compraba 3 más en la misma área. Cada tipo de acciones que mencionaba, lo invertía con dinero de nuestra herencia original. La cuenta offshore existe porque usé la codicia de Miguel contra él. Ahora es tu turno de usar su codicia contra él. Tomás tiene instrucciones para hacer las transferencias inmediatamente. Para cuando leas esta carta, tendrás independencia financiera que Miguel nunca podrá tocar. Pero más importante, tendrás el poder de elegir cómo termina esto. Puedes perdonarlo, cuidarlo a pesar de su traición y esperar que aprenda a ser mejor hombre, o puedes dejarlo enfrentar las consecuencias de intentar robar a su propio padre. La elección es tuya, mi amor, siempre lo ha sido, por siempre tuya, Francisca. Dejé la carta con manos temblorosas. Francisca no solo me protegió de Miguel, orquestó su caída usando sus propios esquemas contra él. Señor Sánchez, Tomás me observaba con cuidado. ¿Está listo para proceder? Pensé en Miguel de niño, emocionado por su primer día de escuela.
Luego pensé en él en mi cocina 2 días atrás, llamándome viejo loco, mientras su esposa me amenazaba. Algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. Señor Chávez, quiero que presente cada pieza de evidencia que tenemos ante las autoridades apropiadas. Y quiero que lo haga hoy. La mañana siguiente trajo caos a mi tranquilo barrio de Ciudad de México. Estaba tomando café y leyendo el periódico cuando 3 SUVs negros se detuvieron en la casa de Miguel y Alejandra al otro lado de la calle. Hombres con chaquetas del FBI empezaron a sacar cajas de su puerta principal. Mi teléfono sonó inmediatamente. «Papá». La voz de Miguel era de pánico, desesperada. «¿Qué hiciste?» «Me protegí», dije calmadamente, mirando por la ventana de la cocina mientras agentes cargaban computadoras y archivadores en sus vehículos. «Lo que debiste hacer por tu familia en lugar de intentar robarles. No entiendes. Esto nos destruirá. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo lo documenté». La voz de Alejandra vino por el teléfono, chillona y enojada. «Viejo vengativo. Estábamos tratando de ayudarte. Al robar el reloj de mi esposa. Al planear declararme incompetente. Al esparcir mentiras sobre mi salud mental para aislarme de amigos y familia». La línea se quedó callada excepto por la respiración agitada de Alejandra. «Francisca lo sabía todo, Miguel. Cada deuda, cada mentira, cada plan que hiciste para robarnos. Pasó el último año de su vida protegiéndome de su propio hijo. Mamá no lo haría. Tu madre contrató un investigador privado para documentar tu adicción al juego y tus planes para robar mi herencia. Hizo instalar micrófonos en nuestra casa para grabar cada conversación sobre meterme en un asilo. Oí a Miguel hacer un sonido como un animal herido. El FBI está incautando tus registros de negocio porque la evidencia de Francisca muestra que has usado información fraudulenta para asegurar préstamos. El SAT te audita porque has ocultado ingresos. Y la Fiscalía Estatal te investiga por abuso a ancianos. Papá, por favor». La voz de Miguel se quebró. «Nunca quise que llegara tan lejos». «¿Cuándo empezó, Miguel? ¿Cuándo decidiste que tu padre valía más muerto que vivo?» Largo silencio. Cuando Miguel habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. «Cuando me di cuenta de que mamá nos ocultaba dinero. Vi papeleo en su oficina la Navidad pasada, referencias a cuentas que nunca oí. Pensé que si ambos morían, todo vendría a mí automáticamente. La honestidad era brutal, pero de alguna forma más limpia que meses de mentiras y manipulación. Estabas equivocado. Francisca se aseguró de que todo estuviera protegido de ti». «¿Cuánto?», preguntó Miguel. «¿Cuánto ocultó?» «Suficiente para asegurar que nunca tenga que depender de familia que me ve como una carga». Colgué y miré por la ventana mientras agentes del FBI escoltaban a Miguel y Alejandra a autos separados. Alejandra gritaba a los agentes, probablemente exigiendo abogados y amenazando demandas. Miguel solo parecía roto. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi vecina, la señora Pérez. «Domingo, solo quería llamar y disculparme. Alejandra me dijo que tenías problemas de memoria y le creí. Debí hablar contigo directamente». «Está bien, Elena. Alejandra puede ser muy convincente. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que Miguel planeaba robarte?» Miré la foto de Francisca en la repisa, recordando a la mujer que me protegió incluso después de muerta. Es verdad, pero ya terminó. 3 semanas después, me senté en la oficina de Tomás Chávez, revisando los documentos legales finales. Miguel y Alejandra enfrentaban cargos federales de fraude. Su negocio había sido incautado y sus activos congelados pendientes de investigación, pero esa mañana trajo un visitante inesperado. «Señor Sánchez, hay alguien aquí para verlo», anunció la secretaria de Tomás. «Dice que se llama Ricardo Torres y tiene algo que le pertenece». El hombre que entró era de unos 60 años, bien vestido, con el tipo de comportamiento cuidadoso que sugería fondo en fuerzas del orden. En sus manos había una caja de terciopelo azul familiar. «Señor Sánchez, soy quien compró el reloj de su esposa en la casa de empeño». Lo miré, confundido. ¿Cómo supo encontrarme? Ricardo sonrió y puso la caja en el escritorio de Tomás. «Porque Francisca Sánchez me contrató hace 20 años para proteger este reloj si algo le pasaba. No entiendo». «Soy un alguacil federal retirado, señor Sánchez. Su esposa me contrató para monitorear ciertas situaciones. Cuando el reloj apareció en casa de empeño El Dorado, fui notificado inmediatamente». Tomás tomaba notas furiosamente. Estaba vigilando a Miguel Sánchez.
entre otras cosas. Francisca fue exhaustiva en sus preparativos. Ricardo abrió la caja de terciopelo revelando el Rolex de Francisca. Pero hay algo más que necesita saber sobre este reloj. Lo volteó y presionó algo en la parte trasera. Se abrió un segundo compartimento oculto, más pequeño que el primero. Dentro había una tarjeta microSD. Francisca grabó todo, señor Sánchez. Cada conversación que Miguel tuvo sobre manipularlo, cada reunión con abogados sobre declararlo incompetente, cada discusión sobre qué hacer con sus activos después de que se fuera. La habitación giró ligeramente. Francisca grabó a Miguel por 18 meses. Audio, video, registros financieros, todo lo necesario para asegurar que Miguel nunca pudiera desafiar exitosamente su competencia mental o su derecho a la herencia de Francisca. Ricardo insertó la tarjeta SD en la computadora de Tomás. La pantalla se llenó de carpeta tras carpeta de evidencia. Grabaciones de audio, archivos de video, documentos financieros, incluso fotografías de Miguel reuniéndose con abogados y apostadores. Su esposa lo amó lo suficiente para pasar los últimos 2 años de su vida construyendo una defensa legal inquebrantable contra su propio hijo. Pensé en los meses finales de Francisca, cómo parecía estresada, cuántas reuniones de trabajo tuvo en las noches. No se ocultaba de mí, me protegía. Hay una cosa más, dijo Ricardo en voz baja. Francisca dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si Miguel intentaba declararlo incompetente. Sacó un sobresellado marcado Instrucciones finales, Plan de protección de Domingo. Dentro había un documento que me dejó sin aliento. En el evento de que Miguel Sánchez intente acción legal contra la competencia mental de Domingo Sánchez, los siguientes activos serán transferidos inmediatamente al Hospital Infantil de Ciudad de México en nombre de Miguel Sánchez. Todas las propiedades de Inversiones Sánchez S.A., todas las deudas de juego y préstamos pendientes, todos los honorarios legales y costos judiciales asociados con cargos de abuso a ancianos. Miguel Sánchez será personalmente responsable de todas las deudas y consecuencias legales, mientras no recibe beneficio de herencia o transferencia de activos alguna. Francisca había arreglado que Miguel heredara su propia destrucción. Su esposa era una mujer brillante, dijo Tomás admirado. Convirtió la codicia de Miguel en una trampa legal. Francisca sabía que Miguel nunca pararía de intentar conseguir el dinero, explicó Ricardo. Así que se aseguró de que cualquier intento de robarle resultara en que Miguel perdiera todo lo que ya tenía. Recogí el reloj de Francisca, sintiendo su peso familiar en mis manos. Por 43 años, pensé que estaba casado con una contadora simple que se preocupaba por el dinero y ahorraba cada centavo. En cambio, estuve casado con una estratega maestra que pasó 2 años orquestando el plan de protección más elaborado en la historia legal. Señor Sánchez, dijo Ricardo gentilmente. Su esposa me pidió darte un mensaje final si este día llegaba. Me entregó un último sobre. Sin sellar. Dentro, en la letra de Francisca, Domingo. Siempre fuiste más fuerte de lo que sabías. Solo me aseguré de que tuvieras las herramientas para probarlo. Amor siempre, Francisca. 6 meses después, estaba en el lobby del Hospital Infantil de Ciudad de México, viendo a trabajadores instalar una placa de bronce que decía «A la Memorial Francisca Sánchez», financiada por Domingo Sánchez. La fortuna de Francisca había sido más que suficiente para asegurar mi futuro y financiar la expansión del hospital que siempre soñó. La ironía final era que el intento de Miguel de robarme resultó directamente en la donación caritativa más grande en la historia del hospital. Mi teléfono vibró con un texto de Tomás Chávez. La audiencia de sentencia de Miguel es la próxima semana. Recomiendan 2 años en prisión federal más restitución completa. Alejandra tomó un acuerdo por 18 meses. ¿Aún quieres asistir? Respondí, no, tengo cosas mejores que hacer. Y las tenía. A los 73, finalmente vivía la vida que Francisca protegió para mí. Compré una casa pequeña cerca del lago de Chapala. Me uní a 3 clubes de lectura y empecé a voluntariar en el hospital 2 veces por semana. Por primera vez en décadas, tomaba decisiones basadas en lo que quería, no en lo que mi familia esperaba. Mi timbre sonó mientras preparaba la cena. A través de la mirilla, vi a una joven con los ojos de Miguel y una sonrisa nerviosa. «Abuelo Domingo»,
Soy Melissa, hija de Miguel. No la había visto desde el funeral de Francisca. Cuando terminaba la universidad y empezaba su primer trabajo, Alejandra se aseguró de cortarme de los nietos junto con todos los demás. Abrí la puerta. Melissa, qué sorpresa. Sé que debí llamar primero. Torcía las manos nerviosamente. Oí sobre papá y Alejandra sobre lo que te hicieron. Quería disculparme. No tienes nada por qué disculparte. Sí lo tengo. Sabía que algo andaba mal. Papá hacía preguntas raras sobre las finanzas de la abuela Francisca y Alejandra siempre comentaba sobre tu memoria. Debí decir algo. Estudié el rostro de mi nieta, viendo la honestidad de Francisca allí junto a los rasgos de Miguel. Entra, cariño. Hablemos. Sobre la cena, Melissa me contó de su nuevo trabajo enseñando en primaria, su compromiso con un joven doctor y su culpa por los crímenes de su padre. Sigo pensando que debería visitarlo en prisión, dijo. Pero estoy tan enojada por lo que te hizo. La ira es normal, pero Miguel sigue siendo tu padre. ¿Cómo no lo odias? Pensé en la carta de Francisca, en la elección entre perdón y justicia, porque el odio significaría que aún tiene poder sobre mí. Elijo la paz en su lugar. Los ojos de Melissa se llenaron de lágrimas. Te extrañé tanto. Alejandra le dijo a todos que te estabas confundiendo, que no querías vernos más. Nunca dejé de querer verte y nunca lo haré. Mientras Melissa me ayudaba a limpiar los platos, se detuvo en la foto de Francisca en la repisa. Siempre me pregunté por qué la abuela Francisca usaba ese reloj todos los días. Debió amarlo mucho. Sonreí, pensando en los 2 compartimentos ocultos, la cuenta offshore, el plan de protección elaborado que salvó mi vida. Amaba lo que protegía. Esa noche, después de que Melissa se fue con promesas de visitar cada semana, me senté en mi porche trasero viendo el atardecer sobre el lago de Chapala. El reloj de Francisca estaba en mi muñeca, marcando el tiempo perfecto. Había partido hacía 8 meses, pero de alguna forma aún me cuidaba. Las grandes historias de amor no son sobre pasión o romance, son sobre protección, sobre alguien amándote lo suficiente para pelear batallas que ni sabes que enfrentas. Francisca pasó 2 años preparando una guerra que nunca vi venir, asegurando que su muerte no me dejara indefenso contra la codicia de su propio hijo. Algunas personas pasan la vida buscando ese amor. Yo fui afortunado de llevarlo en mi muñeca por 43 años. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.